Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en los titulares y en la conversación de todos los fanáticos de la farándula. Prepárense porque vamos a hablar del romance secreto que todos quieren saber, Aatai y Serena. Sí amigos, vamos a desentrañar los misterios y los rumores que rodean a esta pareja que aparentemente ha estado viviendo una historia de amor un tanto discreta, pero que ha capturado la imaginación de muchos. Si eres un apasionado de las historias de celebridades, de los giros inesperados y de los secretos bien guardados, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, te recuerdo, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad y queremos seguir compartiendo los chismes y las noticias más jugosas contigo. Así que, ¿por dónde empezamos con Aatai y Serena? La verdad es que si bien ambos son nombres muy conocidos en el mundo del entretenimiento turco, su relación, o lo que parece ser una relación, ha sido manejada con una discreción casi ninja. Aatai Ulusoy, el carismático actor detrás de personajes icónicos como Emir Sarrafolu en Medcezir, y el imponente protagonista de The Protector en Netflix, ha sido conocido por mantener su vida privada bastante alejada de los focos. Lo mismo podríamos decir de Serena Sarkaya, la deslumbrante actriz y modelo que nos conquistó a todos como Mira Beylice en Medcezir, y que también ha tenido exitosas carreras en cine y televisión. Curiosamente, ambos compartieron pantalla en esa exitosa serie, y ahí es donde muchos de los rumores comenzaron, ¿verdad? La química que tenían en pantalla era innegable y los fans, como siempre, empezaron a soñar con la posibilidad de que esa conexión traspasara la ficción. Y vaya que esa chispa pareció encenderse fuera de cámaras. A lo largo de los años, hemos sido testigos de un constante ir y venir de rumores sobre su relación. Se les ha visto juntos en eventos privados, se han compartido supuestas fotografías borrosas, y las fuentes anónimas nunca han faltado para alimentar la especulación. Pero lo que realmente ha intrigado a la gente es el secreto, al que hace referencia nuestro título. No es solo que estén saliendo, sino cómo lo están haciendo. Parece que Aatai y Serena han optado por una estrategia de bajo perfil, evitando las alfombras rojas juntos, las declaraciones públicas sobre su romance y las apariciones sincronizadas en redes sociales. Y esto, en la era de la sobreexposición mediática, es casi un acto de rebeldía. ¿Por qué tanto hermetismo? Podríamos especular varias razones. Quizás ambos valoran profundamente su privacidad y desean proteger su relación del escrutinio constante de la prensa y los fanáticos. O tal vez, y esto es puramente conjetura, simplemente prefieren vivir su amor sin la presión de cumplir con las expectativas públicas. En el mundo del espectáculo, donde cada paso es analizado y cada gesto interpretado, mantener un oasis de normalidad y discreción puede ser un verdadero desafío. Y cuando se trata de Aatai y Serena, dos de las estrellas más grandes de Turquía, ese desafío se magnifica. Hemos visto en el pasado cómo las relaciones de otras celebridades han sido difíciles de mantener bajo la constante atención de los medios. Las presiones pueden ser enormes y a veces, lamentablemente, terminan por pasar factura. Quizás ellos han aprendido de esas experiencias y han decidido que el camino menos expuesto es el más seguro para su vínculo. O quizás simplemente son personas que disfrutan de su intimidad y no sienten la necesidad de compartir cada aspecto de su vida personal con el mundo. Y eso, francamente, es admirable. En un mundo donde todo parece estar a la vista, mantener algo para uno mismo tiene un valor especial. Pero, ¿qué sabemos realmente? La información que tenemos proviene en su mayoría de filtraciones, de fuentes cercanas, y de avistamientos fortuitos. Se dice que han sido vistos juntos en Bodrum, disfrutando de vacaciones discretas lejos de las cámaras. Se rumorea que comparten momentos especiales en lugares privados, lejos de los paparazzi. Y aunque no hay fotos oficiales de pareja, ni declaraciones confirmatorias, la persistencia de estos rumores, y la aparente coincidencia en sus agendas cuando se trata de ciertos eventos o lugares, ha llevado a muchos a creer que hay algo real entre ellos. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos adoran la idea de que Aatai y Serena estén juntos y disfrutan especulando sobre cada detalle. Otros, quizás más románticos, anhelan verlos juntos públicamente, celebrando su amor sin reservas. Y luego están aquellos que respetan su decisión de mantener su vida privada y esperan lo mejor para ambos, sea cual sea su situación.
Lo que es innegable es el poder de su conexión, tanto profesional como aparentemente personal, para generar tanto interés. Pensemos en el impacto que tendrían si decidieran hacer pública su relación. Sería sin duda una de las noticias del año en el mundo del entretenimiento. Las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos, los trending topics en redes sociales, todo giraría en torno a ellos. Y es precisamente por eso que su decisión de mantenerse en un segundo plano es tan intrigante. Es como si estuvieran jugando un juego estratégico, manteniendo al público en vilo, sin ceder a la presión de revelar todo de inmediato. Y hablemos de la química. Si su actuación juntos en Medcezir nos dejó a todos boquiabiertos, imaginemos esa misma chispa en la vida real. La complicidad, la comprensión mutua, la forma en que se miran, todo eso debe ser palpable para quienes han tenido la suerte de verlos juntos. Y aunque nosotros, como espectadores, solo podemos imaginarlo, esa imaginación es precisamente lo que alimenta la narrativa. Algunos se preguntan si esta discreción es una estrategia para no afectar sus carreras. En Turquía, como en muchos otros lugares, la vida personal de las celebridades puede tener un impacto en su imagen pública y, por ende, en su éxito profesional. Al mantener su romance en secreto podrían estar intentando evitar un escrutinio excesivo que podría distraer de su trabajo o generar controversias innecesarias. Es una forma de proteger su arte y su carrera, y eso, en el competitivo mundo del entretenimiento, es una decisión inteligente. Otros señalan que quizás la relación es muy nueva, o que está en una fase delicada, y por eso prefieren no exponerla todavía. Los comienzos de una relación suelen ser un momento de descubrimiento y consolidación, donde las parejas prefieren disfrutar de su intimidad antes de compartirla con el mundo exterior. Y si la relación es tan importante para ellos, es comprensible que quieran cuidarla y protegerla de cualquier influencia externa. También está la posibilidad de que simplemente no les importe lo que el público piense de su vida privada. Quizás son dos personas seguras de sí mismas, que saben lo que quieren y que no sienten la necesidad de validación externa. Y eso, créanme, es un signo de madurez y de fortaleza emocional. En un mundo que a menudo nos presiona a ser extrovertidos y a compartirlo todo, elegir la discreción es una forma de afirmación personal. Los fans, a su manera, también contribuyen a esta narrativa secreta. Cada vez que se les ve juntos, por fugaz que sea el avistamiento, se convierte en noticia. Cada comentario en redes sociales, cada fotografía compartida por un tercero, alimenta el misterio. Es un ciclo constante de especulación y confirmación implícita. Y es esta dinámica la que hace que la historia de Atay y Serenei sea tan cautivadora. Podríamos imaginar innumerables escenarios sobre cómo se conocieron realmente, cómo evolucionó su relación, los obstáculos que han superado. Y es en esa brecha entre lo que sabemos y lo que imaginamos donde reside la magia de los romances secretos. Nos permiten soñar, especular y, en última instancia, admirar la capacidad de estas dos estrellas para mantener un pedazo de su vida solo para ellos. En resumen, la historia de Atay y Serenei es un ejemplo fascinante de cómo dos figuras públicas pueden navegar su vida amorosa en la era de la sobreexposición. Su aparente romance secreto ha generado un sinfín de rumores y especulaciones, pero también ha demostrado su capacidad para mantener una conexión lejos de los focos. Ya sea por protección, por preferencia o por estrategia, su discreción ha capturado la atención de millones. Y es precisamente ese aura de misterio lo que hace que esta historia sea tan intrigante. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores, un vistazo a este romance secreto que ha mantenido a todos hablando. Hemos recorrido los rumores, las especulaciones y el porqué de tanta discreción. Lo que sí sabemos es que Atay y Serenei son dos talentos excepcionales que aparentemente también comparten una conexión especial en sus vidas privadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar este intrigante tema. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Atay y Serenei? ¿Creen que es real? ¿Les parece bien que mantengan su vida privada tan en secreto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido entretenido e informativo, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también estén intrigados por esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita.
Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho.